Desde Berlín, en A Título Personal Cultura, conversamos hoy con uno de los más renombrados escritores cubanos de la actualidad. Proponemos un libro que consideramos de lectura imprescindible e iniciamos una serie de consejos para quienes comienzan a escribir. ¡Vamos allá! Alberto Garrido nació en Santiago de Cuba en 1966. Es poeta, narrador y ensayista. Por la excelencia de su obra literaria, ha alcanzado importantes premios y reconocimientos en Cuba y en el extranjero, destacando entre todos el codiciado Premio Casa de las Américas. Además de su licenciatura en literatura y español, es licenciado en estudios bíblicos y teológicos. Actualmente reside en República Dominicana, donde ejerce como académico en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Sus libros El Muro de las Lamentaciones, de cuento, y La leve gracia de los desnudos, de novela, son considerados clásicos de la literatura cubana de su generación. Como escritor de literatura cristiana, ha publicado La verdadera batalla del creyente en 2017 y La gloria de la cruz en 2018, ambos publicados en Ilíada Ediciones. También en Ilíada Ediciones acaba de publicar su novela Los días del impío. Uno vive en un entorno y ese entorno es quien va produciendo tus obsesiones artísticas. Es el choque con las diferentes realidades, sean realidades sociales, políticas, económicas, familiares, ideológicas, religiosas. Todo eso te va haciendo como ser humano y va poniendo tus grandes conflictos sobre tu mente y que luego van sobre el papel. En ese sentido, nosotros no creo en el fondo que quisiéramos, como dicen algunos por ahí, que quisiéramos ser los voceros de un periodismo antitotalitario. No creo que jamás se nos ocurrió algo así. Pero indudablemente el periodismo del país, como el periodismo del país actualmente en Cuba, sigue siendo igual, sigue siendo un periodismo que parece estar ciego a la realidad. El escritor, como quiera, es una conciencia crítica de la sociedad, como quiera está mirando y por defecto o por virtud ve más allá. Exacto. Y entonces eso va a ir al papel, quieranlo, lo quieras o no, va a ir al papel. Va a ir al papel. Ahora, lo que yo creo es que, por ejemplo, uno no tiene esa preocupación de que voy a denunciar tal cosa. No creo que eso es lo que esté en mí ahora. En aquel tiempo a lo mejor sí. En aquel tiempo a lo mejor sí. Porque veíamos venir a tantos amigos nuestros de nuestra edad, tullidos, locos o muertos de la guerra. De la guerra. ¿Verdad? Veíamos cómo los sueños de nuestros padres estaban siendo frustrados todos. Y para mí, por ejemplo, la gran metáfora de la revolución es una conversación que yo tengo con mi mamá, donde yo fui a Santiago porque pensaba venir para acá, para Santo Domingo, que es mi segundo país. Yo soy santiaguero de nacimiento y dominicano por adopción. Ya, digámoslo aquí. Y yo quería ver cómo le decía a ella, a esta mujer que llevó medicinas a la Sierra Maestra, a los barbudos, porque dos de sus hermanos, dos de mis tíos, uno fue comandante de la revolución incluso, Evelio Saborí. Evelio Saborí, exacto. Y una mujer que, aunque sus sueños habían sido traicionados, que después fue olvidada por la revolución, ella siempre creyó. Y yo no sabía cómo decirle, mami, yo me voy ahora para Santo Domingo en este viaje, pero me voy a quedar. Pero solo tenía que decir. Y yo me acuerdo que yo estaba fregando junto a ella, ayudándola a fregar ahí en la cocina. Y de pronto ella se vira a mí y me dice, hijo mío, ¿por qué no te quedas? O sea, ahí fue donde sentí la metáfora de la revolución, el sueño destruido de esa generación. Indudablemente luchó y creyó que ninguno de ellos, de los verdaderos, se le puede llamar traidores, ni mercenarios, ni de todas esas cosas que utilizan ahora para referirse a los que están en contra del sistema totalitario. Era el sueño trunco que no quiere
reflejado en un hijo que no quiere ver repetido en la siguiente generación. Todas las hambres y wow, después de 20 años, mi último libro de cuentos fue terminado en el 99, que fue el premio Casa de las Américas. A partir de ahí escribí algunos cuentos aislados, muy aisladamente. Escribí un cuento que se llama La Cal. Escribí otro cuento que se titula La Noche en la Pared, que fue premio Casa de Teatro en el 2015, pero no había escrito prácticamente cuentos. Sin embargo, este año, en medio de la pandemia, ocurrió en mí un proceso extraordinario donde escribí un poemario completo y escribí casi todos los cuentos de este libro. Entonces, todas las hambres, como su título lo dice, el ser humano, ¿te acuerdas de aquella famosa frase de Cardoso, verdad? El ser humano tiene dos hambres, hambres espirituales, hambres creativas, hambres, hasta hambres físicas, simples. Y esas hambres están presentes en los cuentos de este libro. Está dividido en dos partes. Una parte, creo que casi todos los cuentos están caminando por esa cuerda floja entre los niveles de realidad, lo fantástico y lo realista. Y la primera parte, generalmente los cuentos caminan y se mueven en la cuerda floja, pero caen en el realismo. En la segunda parte, se mueve la cuerda floja, pero caen en lo fantástico. Es el chino Eras, Eduardo Eras León. El chino Eras es nuestro queridísimo maestro y mi gratitud con el chino va a ser infinita, yo no tengo las palabras para agradecerle al chino su gran devoción y su defensa de nuestra generación. Siendo una persona que no piensa igual que nosotros en muchísimas cosas, sin embargo defendió a capa y espada nuestro derecho a decir y expresarnos libremente nosotros. Siendo un hombre que fue vilipendiado, que fue maltratado por su sociedad, por el totalitarismo. Sin embargo, en el chino, creo que yo he bebido como de ningún escritor su consejo, para decirlo de alguna manera. Más que de sus libros mismos, he bebido de su experiencia, de lo que él habla. Sentarse a escuchar al chino hablar es una clase magistral. Es una experiencia inolvidable, porque todo lo que te va a comunicar te va a servir tanto como 1000 horas de lectura, y mucho más que cualquier clase, perdóname, en la universidad. Exactamente. Entonces, el chino es un maestro de generaciones, él es un maestro con mayúscula, y le estoy eternamente agradecido por esa maestría. Además, se comportaba como un padre para muchos de nosotros. Totalmente. Cuántas veces estábamos perdidos en La Habana, no teníamos dónde ir, ¡pam! Y era para la casa del chino donde uno iba a parar. Y él nunca tuvo una palabra negativa, siempre apoyándonos, siempre en ese sentido fue una bendición grande para nosotros el chino. Que Dios lo bendiga mucho. Hay libros que marcan una época, la literatura de un país, un género literario. El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo, es uno de sus libros. Pero veamos primero quién es Irene Vallejo. Irene Vallejo es doctora en Filología Clásica por las universidades de Firenze y Zaragoza. En 2011 publicó su primera novela, La luz sepultada,
De su faceta como periodista nacen en 2017 dos recopilaciones de artículos en las que ya anunciaba el camino que tomaba para su actual éxito: entrelazar temas de actualidad con enseñanzas del mundo antiguo. Los títulos: El pasado que te espera y Alguien habló de nosotros. En 2015 publica su segunda novela, El silbido del arquero, otro viaje, esta vez literario, a ciertos mitos del pasado que aún hoy permiten entender mejor ese presente que habitamos. Esta obra llegó incluso a la quinta edición. Como escritora de literatura infantil, publicó El inventor de viajes, ilustrado por el pintor José Luis Cano, y en colaboración con la artista Lina Vila, otro delicado libro juvenil, La leyenda de las mareas mansas. Hasta ese momento, pocos la mencionaban en el panorama literario español, pero su despegue definitivo al Olimpo de las verdaderas estrellas literarias ocurre cuando, en 2019, la prestigiosa y muy exigente editorial Siruela publica El infinito en un junco, un demoledor ensayo narrativo sobre la historia de los libros y la lectura. Antes hablábamos de verdaderas estrellas literarias, porque bien sabemos que los escenarios del libro y la literatura en lengua española, que es la que conozco, están plagados de obras infames, infladas o por intereses comerciales, capillismos, amiguismos, encamamientos incluso, y hasta por un elitismo mediático que ofende por pedestre, por mediocre, por falsario, entre otras muchas cosas, el significado que la palabra élite ha tenido en la historia literaria universal. Hablábamos también de demoledor ensayo, y agregaría yo El infinito en un junco, y no porque haya ganado el Premio Nacional de Ensayo en España en el 2020, es el mejor libro de ensayo que he leído en décadas. Lo más interesante es que se trata precisamente de un libro de ensayo. Y aquí muchos lectores dirán: ¡uf, qué pesado! Otro tocho, inleíble, lleno de esas palabritas raras, de citas encadenadas a lo que dijeron otros tipos ilustres de nombrecitos raros que hablan aún más raros y enredan tanto la pita que nadie los entiende. Porque, lamentablemente, en eso hemos convertido el género. En libros que muchos citan porque es lo cool, en una especie de diálogo sordo entre supuestos especialistas, en el mejor modo de hacer incomprensible para el público amplio un tema que podría explicarse en simples y llanas palabras. Y aún haciendo eso, nos quejamos: nadie lee ensayo, ¡qué desgracia! Como me diría hace años un lector compulsivo a quien recuerdo asistir a las actividades literarias semanales que se ofrecían en el Palacio del Segundo Cabo, la sede del Instituto Cubano del Libro allá en Cuba, en La Habana Vieja, para anotar y leerse esos autores que una vez, otra vez, citaban ciertos personajes famosos de nuestras letras, las famosas vacas sagradas les llamábamos en Cuba. Los leí y me quedé en blanco, me dijo este señor. Son tipos que se ponen a estudiar a fondo cosas del día a día, cosas naturales de la literatura, del mundo de los escritores, del arte, y lo hacen supuestamente para que los mortales simples como yo los comprendamos mejor. Pero, decía él, les ponen nombres enredados, se meten a explicar todo con un palabrerío que uno ni con un diccionario entiende. Y encima nunca van al grano. En Cuba a eso le llamábamos metatrán. Y cuando algo resultaba incomprensible por el uso exagerado de esa terminología académica o intelectual, utilizábamos el adjetivo metatrancoso. El infinito en un junco, como ustedes pueden ver, es un tocho. Sí, tiene 452 páginas y además en letra pequeña, pero es un libro que no puedes soltar. Encima de ser un ensayo, encima de ser un tocho, este tocho es un libro sobre los libros y la literatura, es decir, una temática totalmente específica, pero se lee como una fascinante y seductora novela. Establece además un contrapunteo intelectual de mucha altura
entre ese remotísimo pasado de la escritura y el libro y nuestra más acuciante actualidad cultural. Habla, además, es otro de los valores, profundamente de filosofía, pero no acude a etiquetas vacías ni a citas absurdas, cosa ya que es más que usual, casi que abusiva en el género ensayo. Es una de las investigaciones, lo debo decir, una de las investigaciones históricas más sólidas y apasionantes que he leído sobre el surgimiento y desarrollo de la escritura, de los libros, las bibliotecas, las librerías y todo ese universo. Es una narración, además, magistralmente amena de anécdotas, leyendas, momentos históricos, personajes y también sitios esenciales de la historia universal. Pero también, y esto es muy interesante y además muy apasionante, de esas chismografías, enredos y confabulaciones que forman parte también de la historia literaria universal. En definitiva, El infinito en un junco, es un libro que yo recomiendo profundamente. Un libro necesario, un libro renovador y un libro que impone un reto a todos los escritores de ensayo en lengua española, al menos. Por eso lo recomiendo. Esto que vemos aquí, ¿qué piensan ustedes? ¿Escribir o perpetrar? Cuando uno ve estas cosas, uno siendo escritor se pregunta, parafraseando a un viejo clásico, ¿escribir o perpetrar? Ese es el dilema. La idea de esta sección es darte todas las pautas, o al menos las más importantes, si quieres ser escritor, para hacer algo respetable, algo distinto, algo que de algún modo se convierta en tu marca personal y algo que sea sobre todo distinto a esos bodrios infames que se publican hoy tildados de literatura. Les propongo entonces comenzar por 4 momentos que, aunque no lo parezca, tienen que ver con la literatura, con el acto de creación. Cómo se escribe, quién procesa lo que se escribe, quién y cómo publica lo que escribimos y quién nos lee. Esos 4 puntos son esenciales para entender cuáles son los retos de escribir hoy día. Parece simple, pero no lo es. La pregunta es, ¿por qué? La tecnología ha permitido que también en el acto de escribir y en el acto de procesar lo que se escribe hayan cambiado muchas cosas. Lamentablemente, no siempre para bien, sobre todo en lo referido a la calidad literaria. ¿Cómo se escribe? Es el primero de esos momentos. Desde la simple y molestísima pluma de ganso que había que mojar en tinta, pasando por la estruendosa y trabajosa máquina de escribir, hasta las modernas tecnologías que tenemos hoy con las computadoras. Escribir en esas otras épocas tenía mucho de sacrificio, de esfuerzo, de entrega e incluso de sacerdocio. Hoy cualquiera se sienta delante de una computadora y cree que está escribiendo, porque además tiene toda la facilidad para creer que luego publicará eso. Se ve muy lindo todo en la computadora, no hay ningún esfuerzo y hay incluso herramientas que te hacen cosas como la corrección ortográfica básica, entre otras.
Lamentablemente, muchos lo que hacen es perpetrar literatura. ¿Quién procesa lo que se escribe? Hasta hace unas décadas, el trabajo editorial era una de las cosas más selectivas e importantes en el mundo de la cultura. Lectores especializados, editores, correctores, todo ese personal perfilaba hasta la perfección los textos. El editor llegó a ser un hombre poderoso, un hombre respetado, en algunos casos incluso mítico, y hay muchos nombres de grandes editores inscritos en la historia de la literatura universal precisamente por el respeto y el celo con el que desarrollaron ese oficio. Hoy, la mayoría son burócratas que del oficio solo les interesa si la obra se vende o no. Por eso es cada vez más normal encontrarse incluso en las editoriales más prestigiosas, en las editoriales más grandes, en las editoriales que todos los escritores desean publicar obras imperfectas, mal escritas, mal editadas e incluso con enormes faltas de ortografía. ¿Quién y cómo publicamos lo que escribimos? Antiguamente esa era la labor de los impresores. Las nuevas tecnologías actualmente, sobre todo las nuevas tecnologías de la impresión digital, han facilitado que cualquiera pueda editar, imprimir e incluso comercializar sus obras. Esto es muy favorable. Por un lado, rompió el monopolio de las grandes editoriales que fueron las culpables de empezar a publicar en masa mucha de la mala literatura que se ha publicado hasta la fecha solamente porque vendía bien. Pero también ha hecho creer a cualquiera que se puede ser escritor con mucha facilidad, porque los libros se pueden producir como si se tratara de producir salchichas en una fábrica industrial. El lector es cada vez más una figura exclusiva, una rara avis. En simples palabras, cada vez más se lee menos y peor. Y los niveles de exigencia del lector sobre la calidad literaria están literalmente por los subsuelos. Esas circunstancias, a quienes amamos la literatura, a quienes consideramos la literatura un objeto valioso de la inteligencia humana, un mecanismo útil para el crecimiento espiritual del ser humano, un espacio de libertad único para el pensamiento, nos obliga a exigirnos más, a no dejarnos llevar por los facilismos tecnológicos y a recordar que la literatura es, al mismo tiempo, sacerdocio y orfebrería. De eso vamos a hablar en los próximos capítulos.